Nos últimos anos, o Peru foi acometido por uma grave crise política, econômica e social. Boa parte dessa crise vem a partir das denúncias de corrupção da Odebrecht e da Lava Jato pelo Brasil. No próximo dia 6 de abril, as urnas decidirão quem será o próximo presidente da República. Atualmente a disputa está entre dois opositores, um de direita, com Keiko Fujimori, e o outro de esquerda, com Carlos Castillo. Embora eles sejam de oposições, existem pautas em comum. Ambos são contra o aborto e também sobre os direitos da população LGBT. Meu nome é Nelson Neto e você está no Extra América Nossa. Nosso entrevistado de hoje se chama Carlos Vigúria. Ele é jornalista e advogado pelo portal Peru 21. Ele faz uma análise política, econômica e também sobre as eleições que ocorrem nesse segundo turno no Peru. Acompanhe essa entrevista legendada em português. Você pode acompanhar essa entrevista legendada em português. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast no Extra América Nossa, um podcast que a gente encontra pessoas da América Latina para falarmos sobre cultura, economia, política e o que mais vira a nossa cabeça. Nosso entrevistado de hoje é um jornalista peruano que vai explicar para a gente um pouco o que acontece no nosso país vizinho. Além de jornalista, ele é advogado pela Pontífice Universidade Católica do Peru, é mestre em jornalismo e está super atento e cobrindo as notícias das eleições presidenciais do Peru. Hola, sea muy bienvenido, muy bienvenida a nuestro podcast Nuestra América Nosa, un podcast para nosotros hablamos sobre Latinoamérica, economía, política, cultura con la gente que tiene algo para decir. Y nuestro invitado de hoy es Carlos Vigúria, creo que es así que se habla el nombre de él, periodista del Perú 21 Noticias, abogado por la Pontificia Universidad de Perú y tiene una maestría en periodismo. Hola Carlos, ¿todo bien? Hola Nelson, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno. Bueno, empezamos con estamos grabando esta entrevista después del primer turno de las elecciones en Perú. Tenemos ahí Pedro Castillo de un lado y tenemos una persona de la ultraderecha del otro lado, ¿sí? Con un nombre que raro también, ¿no? Un nombre no muy latino. Keiko Fujimori, que por la familia me parece que fue una familia muy importante para imponer el neoliberalismo dentro de Perú, ¿sí? ¿Cómo están esos dos candidatos? ¿Cómo ellos llegaron a este punto político que vivimos en este momento en Perú? Bueno, ahí sí que quisiera hacer una precisión en el caso de Keiko Fujimori. Yo no lo ubicaría tanto en la ultraderecha, yo más bien lo ubicaría como una derecha moderada, casi algo conservador inclusive. Pero ultraderecha no la consideramos, no se considera como tal. Pero claro, justo como mencionas, es un caso particular porque el caso de Keiko Fujimori es su tercera candidatura a la presidencia. Ella viene pues de un partido que se funda en base al padre, a Alberto Fujimori, actualmente en prisión, condenado por delitos de lesa humanidad, por la matanza pues de un grupo de ciudadanos en el caso de Barros Altos, a quienes fueron baleados por un grupo paramilitar que trabajaba de alguna forma con la misma policía, según las investigaciones se ordenó desde el Palacio de Gobierno para para que asesinen a las personas que estaban dentro de un local en Barros Altos, mientras se realizaba una apoyada supuestamente para recaudar fondos para ayudar al grupo terrorista Sendero Luminoso, ¿no? Y claro, Sí. lo comento porque prácticamente la figura de Keiko Fujimori este año, en estas elecciones, se ha fundado mucho en la figura del padre. Esta campaña que ella ha iniciado ya no es una campaña en donde la figura principal, digamos, es Keiko Fujimori, sino al contrario, es Keiko Fujimori más Alberto Fujimori. Ella ha dicho desde el inicio de su campaña de que va a realizar una campaña o un gobierno
mano dura, ¿no? Muy vinculado digamos, a esa relación bueno, esa idea que se tenía del gobierno del padre, ¿no? Ella incluso Sí, lo llama mano dura, etc. A diferencia también, claro, de campañas anteriores, en esta ocasión ella ya dijo de por sí de que si sale elegida, ella va a darle el indulto al padre. El padre sigue ahorita condenado por varios delitos, no solo por el que comento el caso de Barros Alto, sino también el caso de los de Chicha, ¿no? La coordinación del contenido de medios periodísticos para favorecer a la figura, o enaltecer la figura del presidente y criticar a los opositores, pero también el expresidente ahorita sigue parte de un proceso por el tema de esterilizaciones forzadas a personas, a mujeres de la sierra, ¿no? Es un caso muy sonado que justo se da en plena campaña, ¿no? sí, Y bueno, el tema Fujimori sí, es un tema muy complejo, es una figura pues que ingresó con esa idea de reactivar la economía ante la situación de la pandemia, ellos señalan de que con su gobierno van a recuperar la situación, la crisis de salud, van a revertir las medidas de cuarentena que se han dado durante el gobierno, y todo claro con la figura del padre detrás, ¿no? Un sí, tema muy curioso también es que incluso han sacado varios temas musicales que en campaña hicieron muy famoso a Alberto Fujimori, que es el ritmo del chino, ¿no? Es prácticamente todo una suerte, pues, de alusión al gobierno del padre, que está claramente, pues, está involucrado en delitos, está condenado en delitos y sigue procesado por delitos. Eh, claro, ese es el caso de Keiko Fujimori, que quien además de esto, no es que ella esté también libre de investigaciones, ella ahorita está siendo parte de un proceso penal por presunto lavado de dinero y presunta organización también criminal, porque su partido en un periodo, en el inicio de 2010, habría recibido también este apoyo de Odebrecht por sí, aportes ilegales de campaña. Entonces, tampoco es pues que Keiko Fujimori está entrando un proceso de una forma limpia, ¿no? Ni tampoco alejada de casos penales en su contra. Y esto pues claramente complica su campaña. Y claramente también tenemos a Pedro Castillo. Pedro Castillo es un personaje que también tiene un pasado no tan, digamos, no tan alejado de la política, no es un personaje nuevo. En el 2005, 2006, él participó en una campaña, perdón, 2015, 2016, él participó en una protestas de profesores como parte del SUTE CONARE para impulsar las protestas de parte de profesores por el aumento de sueldo, en contra de la reforma magisterial, en contra de la evaluación a profesores, una serie de protestas pues que movilizó a varios profesores de todo el país, incluso varios vinieron a Lima desde provincia para protestar, ¿no? Exigiendo incluso la salida de la ministra, que en ese entonces era Marilú Martens, la ministra de Educación. Esto fue sí, con el gobierno claro, de Pedro Pablo Kuczynski, ya después del año 2016. Sí, 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 déjame precisar eso, 2016. Y ocurre pues que en el caso de él, él era la figura, digamos, que había trascendido, ¿no? En ese entonces era un personaje que tampoco era no tenía, le habían creado una suerte de figura de profesor, porque claro, él es profesor de primaria en Cajamarca, que es una de las zonas más pobres del país, pero era un personaje pues que tenía un entorno complicado, ¿no? Para empezar, como mencioné, él está vinculado con el SUTE CONARE, que es en sí es una suerte tiene un vínculo en sí con Movadef. Movadef es el brazo político ahora de Sendero Luminoso, que es este grupo terrorista que asesinó a miles de personas en los años 80, al inicio de los 90, y su líder, Aimé Guzmán, tiene escritos indicando a favor de Movadef, y prácticamente los vínculos entre Sendero Luminoso y Movadef son más que claros. Es más, en su página web pueden buscarlos y van a hallar que efectivamente pues, la búsqueda de la liberación de Aimé Guzmán
está ahí, ¿no? Es su búsqueda, es su intención. Y este es un personaje que sigue vivo, está ahorita en una cárcel en el Callao, una cárcel militar, y donde pues se sabe claramente también de que todavía continúa pues de una suerte organizando, colaborando con grupos afines, ¿no? Y bueno, este tema de Movadef le ha movido, ha tocado a Pedro Castillo, quien en esta campaña surge de un partido que se llama Perú Libre. Con Perú Libre es otra historia, tampoco es una suerte pues digamos, de situación limpia que tiene un partido. Perú Libre es un movimiento creado en Junín en el año 2004, que llevó al gobierno regional de Junín al señor Vladimir Cerrón en el 2010. Del 2011 a 2014, el señor Cerrón, él gobierna esta región cercana a Lima, bajo una idea, pues, del castrochavismo, enalteciendo la figura de Hugo Chávez, de Raúl, de Fidel Castro, haciéndole varios quecos a Nicolás Maduro, a Kirchner, a Evo Morales, ¿no? Y su idea en sí es enaltecer este pensamiento del socialismo del siglo XXI, y pues, pero sin embargo, pese a que ha realizado estas situaciones, pese a que él ha viajado a Cuba, se ha mostrado como un médico exitoso, un médico cirujano, ha dejado al país, a esta región, con varios problemas, ¿no? Varios problemas tanto en la ejecución de obras como también en el combate de la lucha contra temas de salud. En el caso de anemia, esta semana en Perú 21 publicamos de que en el año 2014, en su año final, hubo un porcentaje de 64% de niños con anemia entre 5 a 35 meses, una cifra gravísima, ¿no? Y Sí. pues eso incluso llevó a que el personaje de Vladimir Cerrón sea llamado el doctor anemia. Entonces, este caso, y además los casos de corrupción que que se perpetraron durante el gobierno de Vladimir Cerrón, llevaron a que sea condenado en el año 2019 y separado del gobierno regional porque había sido reelegido. Y por esta razón es que él no puede participar como presidente del partido Perú Libre. Entonces ponen a la figura de Pedro Castillo. Pedro Castillo está postulando este año, desde el año pasado que inició la campaña, perdón, como presidente. Tú puso como segundo vicepresidente de Vladimir Cerrón, pero debido a que tenía esta condena por corrupción, por el tema de uso indebido del cargo y aprovechamiento ilícito de su cargo como gobernador regional, fue separado de las elecciones presidenciales. Sin embargo, se mantiene como la figura mandante y la que coordina en sí todos los temas de Perú Libre y Pedro Castillo. Es la ideología que maneja Pedro Castillo en su campaña, es la que prepara Vladimir Cerrón. Lo curioso de esto es de que si ustedes analizan y ven la página de Perú Libre, la figura no es Pedro Castillo, quien está ahorita, es una de las figuras políticas que ha saltado a comentarios desde hace 3 semanas, una semana antes de las elecciones inclusive, sino al contrario, no figura Pedro Castillo en la página web de Perú Libre, el que figura es Vladimir Cerrón, que es el personaje que comentamos, es un personaje condenado por delitos de corrupción, es un personaje que enaltece la figura de Hugo Chávez y Fidel Castro y todo el chavismo. Y bueno, y en torno a la figura de Pedro Castillo, él retorna después de esos incidentes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando él ya aparece como un profesor muy distinto a como él se mostraba en ese entonces. Ahora ya usa un sombrero chotano de los arroba de Cajamarca. Sí. Se muestra como una persona humilde y crítica a la situación de cómo se ha manejado la pandemia, ¿no? Su discurso es prácticamente buscar la insatisfacción que ha generado la pandemia, especialmente en personas pobres, por cómo la crisis política, la crisis económica, la crisis de salud, y más aún cómo se ha manejado el COVID-19 nos ha afectado a varios, bueno, a las partes más afectadas del país, a las personas olvidadas del país. Entonces él ha recopilado todo ese cuestionamiento, esa crítica, ese olvido de las clases pobres y las clases satisfechas incluso de Lima,
y lo ha puesto en su discurso y lo ha llevado pues a este inesperado primer lugar en las elecciones, ¿no? Él, él no es un personaje muy elocuente, él es un personaje que se maneja muy al sentimiento, sus discursos muy, son muy falaces en muchas ocasiones, pero incluso pues ha logrado con efectividad generar una suerte pues de división en estas elecciones. Él, Bueno, sí, claro. perdóname, pero quitando las diferencias y las particularidades de los personajes, ahí tenemos coincidencias con el proceso de golpe en Brasil, ¿no? Porque Lula Sí. se quedó encarcelado por más de 500 días por un proceso de construcción de una invención sobre Petrobras y Odebrecht, sobre Mm, la Baja, ¿sí? Entonces, nosotros también tuvimos a un presidente, un personaje político muy importante que tenía demandas sociales muy importantes para el país, que necesitó poner otro candidato para las elecciones presidenciales de 2018, que fue Fernando Haddad, su ex ministro de la Educación acá en Brasil. ujú. Entonces, me parece que Pedro Castillo es como este personaje que está en lugar de esta persona que Exacto. tenía una importancia social Ujú, eh, y por, y por y la historia que se converge con nosotros está la Odebrecht, está como este tema de la corrupción. La pregunta que hago es que, ¿cómo la justicia peruana maneja este tema ahí? Porque efectivamente la corrupción se pasó o todavía siguen las investigaciones, porque bueno, si acaso fueron anuladas las acusaciones contra Lula, ¿sí? sí, claro, en el caso de Lula, es muy distinto el caso de Lula, en el sentido de que en el caso de Lula hubo una sentencia y él efectivamente fue llevado a prisión, ¿no? Y claro, luego de varios procesos, le anulan las sentencias y ocurre eso. En el caso de Keiko Fujimori, bueno, hablando específicamente de Pedro Castillo no está investigado en ningún tema de Odebrecht, tampoco está vinculado al tema Jato ni nada parecido, no tienen investigaciones abiertas. Sí hay sindicaciones que lo vinculan con el tema Movadef, no tiene investigaciones por el tema de Movadef. Sí, En cambio, claro, el caso de Pedro Castillo, perdón, de Vladimir Cerrón, el ex gobernador regional y quien es la cabeza de Perú Libre, él sí tiene una sentencia de corrupción vigente, está condenado por 4 años y 8 meses, le han dado una prisión suspendida, es decir, puede transitar libremente, pero tiene que pedir permiso tiene restricciones para ejercer su libertad, ¿no? Tiene que avisar a dónde va a ir, si va a salir de Junín, tiene que avisar previamente al juez, etc. sí. Pero no está en sí vinculado al caso Lavajato. Es un caso de corrupción, sí, pero él está prácticamente vinculado a un tema ya, si no me equivoco, él está vinculado más a un tema de que haber usado el cargo para darle la buena prueba a otra empresa, a una empresa específica, ¿no? En el caso de Keiko Fujimori, sí hay esta situación pues compleja vinculada al caso Lavajato. Como comentábamos al inicio, ella se le investiga porque en inicios de 2010, el partido político que era Fuerza 2011, que era el nombre anterior a Fuerza Popular, recibe dinero de Odebrecht para su campaña presidencial, eh, de campaña presidencial de Keiko Fujimori y también congresal, ¿no? Sí, Se señala de que Odebrecht había dado dinero, incluso hay declaraciones de Odebrecht, ¿no? De quien fue su presidente ejecutivo, Marcelo Odebrecht, que señalaba sí, incluso aumentar 500 a Keiko, ¿no? Entonces, sí, el caso sigue en proceso. Durante estas elecciones, el caso sigue vigente. A la fecha, el caso contra Keiko Fujimori se mantiene en la etapa de acusación. La fiscalía ya presentó su acusación, ahora entra una etapa intermedia en la cual el Poder Judicial tiene que convocar a las partes y las partes tienen que, digamos, enfrentar sus argumentos previo al juicio oral, que es la etapa final.
Entonces el caso sigue pendiente, pero Keiko Fujimori, vale mencionar acá, no tiene una sentencia. Ella ha estado en prisión 3 veces como una medida, digamos, para evitar de que ella en libertad se entrometa al proceso y lo perjudique, ¿no? No es que ella haya ingresado porque se la haya culpable, sino porque se hallaron Sí, indicios de que ella podía obstaculizar la investigación. sí, Hay que recalcar eso, ¿no? Pero Keiko Fujimori aún no ha sido condenada. Ellos van en su jugada procesal, es decir, de que no, incluso ellos no tienen los hechos por los cuales a ellas se les indican no es una falta penal, no es un hecho penal, no es un hecho penal, sino administrativo. E incluso dicen que ya habría prescrito, ¿no? Entonces, ellos están todavía en su base de argumentos, aún no hay sentencia, pero el caso de Brecht claramente sí perjudica y sí la vincula a ella, ¿no? En ambos casos está claro la idea de corrupción detrás, ¿no? Porque sí, tanto el extremo de la izquierda de Pedro Castillo como el extremo de la derecha, el extremo derecho de Keiko Fujimori, tienen esa sombra de corrupción, ¿no? Lo cual genera a la población, pues, que por cuál vas a votar, ¿no? Por el corrupto o por el que también tiene, perdón, el partido que tiene a un dueño del partido eh, que ha puesto una figura X condenado por corrupción, o la señora que está investigada por corrupción y cuyo pasado pues también está vinculado a la corrupción condenada, ¿no? Y también por delitos de lesa humanidad y por tantos delitos más que han hecho característico a Alberto Fujimori, ¿no? Es una situación bien sí. compleja, pues que se da justo en un periodo además en donde el caso de Brecht reventó así como en Brasil, en Perú, ¿no? Hubieron varias detenciones, varios vínculos y y la empresa brasileña, y también no solamente con Odebrecht, OAS, Camargo y Correa, entre otros, ¿no? Que vinculado a expresidentes. Entonces, toda esta situación se suma a una campaña, pues, en donde todos los peruanos estamos viendo de que todos los presidentes, o todas las varias figuras políticas que nos han gobernado han estado vinculadas con la corrupción, ¿no? La corrupción, de alguna forma u otra, está protagonista en esta elección, ¿no? Aunque muchos lo quieran Sí. negar. Bueno, vamos entonces un poquito detrás al tiempo. Vamos al fines de 2020, que más de 3 millones de personas se fueron a la calle, ¿sí? Y uno de los temas que aparece ahí, pero por lo menos en la prensa internacional que llega de Brasil, es un pedido por una nueva constitución. ¿A qué anda y cómo estás esto? Bueno, en sí no es un pedido de nueva constitución en noviembre. Lo que ocurrió es que a finales de octubre se empezó a tejer una vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra, que ya venía de varios intentos en sí. Esto se debe al caso del caso Richard Swing, por el cual a un artista así, pues de los peores que puedas imaginar, ni siquiera pues un gran artista, sino un personaje que era un cantautor, casi parece un personaje cómico incluso, Sí, vinculado al expresidente y que desde Palacio de Gobierno se ocultaba sus visitas, había llevado a que se ha investigado el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Eventualmente se impulsaron vacancias contra él, sin embargo, en esta tercera ocasión ya fue por otro tema. Lo que ocurre es que el presidente Martín Vizcarra antes era gobernador de Moquegua y durante ese periodo, pues, se hallaron varios casos de corrupción también detrás, la corrupción de nuevo, ¿no? Que hablamos, en el cual sí, se indica a Vizcarra de que habría recibido unas coimas por parte de empresas para recibir, para construir, para que le otorguen la buena pro, para que puedan construir obras importantes como el hospital de Moquegua y las lomas de Hilo, ¿no? Que son obras importantes en su región. Ahora, esto conllevó a que la vacancia se dé, ¿no? En ese entonces. Pero ¿por quién era impulsado? Por partidos, por grupos, por bancadas interesadas en que Martín Vizcarra salga del poder. Estaba Acción Popular, que era un partido que desde hace ya varios meses estaba, digamos, buscando retrotraer o afectar varias iniciativas importantes para nuestro país.
se había sumado a varias normas populistas además, y al igual de eso, estaba vinculado el partido Alianza para el Progreso, fundado por César Acuña, que también estaba en esa misma situación. El partido Unión por el Perú, quien tuvo en ese entonces como figura clave al excontralor Edgar Alarcón, quien es quien da la muestra de que existían audios en donde se mostraban las conversaciones de Richard Swing con otras figuras, y que impulsó mucho también el caso contra Martín Vizcarra, en este caso de corrupción. Eh, y bueno, y que ese partido está vinculado con la figura de Antauro Humala, el hermano del expresidente Ollanta Humala, quien se levantó en armas en el año, si no me equivoco, el año 2000 y algo, y generó pues un movimiento en provincia contra el gobierno de Alejandro Toledo en ese entonces. Eso fue en 2005 entonces, ¿no? Por ahí. Y conllevó la muerte de 4 policías, ¿no? El señor Antauro Humala, pues es un personaje que busca, como sea, entrar al poder, está condenado en prisión, y critica a los gobiernos, y él sí tiene una suerte, pues, de movimiento de izquierda muy drástico, ¿no? Impulsa la pena de muerte, el abandono a tratados internacionales, etc. Todos estos problemas, todas estas figuras se sumaron para impulsar esa vacancia, llegándose a los votos, ¿no? Justo me tocó cubrir esa comisión, esos hechos, porque el presidente mismo Vizcarra va al Congreso a presentar sus argumentos de defensa, y él se basó básicamente en que tenía solamente investigaciones, ¿no? Y ustedes seguro, le dejo a los congresistas, ustedes también seguro que tienen investigaciones, y las personas lo tomaron mal, y por eso es que en un momento álgido del debate, efectivamente se alcanzan los votos y se saca a Vizcarra del poder y sube Manuel Merino, que es un personaje que desde varios meses atrás se venía convirtiendo en la figura anti-Vizcarra desde el Congreso, con quien pues discutían, se lanzaban pullas, amenazas, críticas, ¿no? Desde cada uno de los poderes, y quien se enaltece con esta figura, ¿no? De ser el nuevo presidente de la República. Él llega al poder y da muestras de que se va a retroceder en varias iniciativas que había dado el gobierno de Martín Vizcarra y el gobierno PPK y anteriores, ¿no? Buscaban de alguna forma afectar la reforma de educación que muchos han respaldado. Buscaban bajarse de las normas para crear más universidades. Ahora en Perú tenemos el problema de que en una época se crean universidades privadas por donde se pueda, y los chicos tenían una educación paupérrima. Y pues con el gobierno se impuso lo que es el ETSUNEDU. Esto fue uno de los motivos también que impulsaron las protestas, ¿no? Al ver esta búsqueda de afectarse lo avanzado, Sí. y que el gobierno de Manuel Merino recurra a figuras conservadoras de la derecha, eso pues motivó a que la ciudadanía, en su mayoría jóvenes, salió a las calles, buscó salir a las calles y se enfrentó a lo que había pasado en el gobierno, ¿no? Y esto no era una situación pacífica. Yo fui a cubrir la situación, estos hechos, porque empezaron desde muy temprano, un 10 de noviembre, en el centro de Lima, donde ocurre prácticamente todas las protestas, ¿no? Eran grupos de jóvenes de distintas clases, eran jóvenes de distintos colectivos, llegaban jóvenes de las afueras de Lima, de los conos, llegaban activistas LGTB, llegaron skaters, imagínate, skaters venían incluso también a protestar, ciclistas. Era un movimiento enteramente juvenil, era un grupo de jóvenes, digamos, que no tenían un interés en sí político. Su crítica no era a favor de Martín Vizcarra siquiera. Su rechazo era en contra de lo que cómo se había gestado esa vacancia contra él, cómo se buscaba retrotraer, afectar y destruir lo avanzado en temas de educación, en temas incluso de justicia, porque se buscaban afectar investigaciones que se tenían realizando en casos vinculados, si no me equivoco, ahorita me recuerdo, pero también se buscaba afectar casos judiciales. Entonces, al verse toda esa situación, ya me acordé. Lo que pasa es que era sobre el tema de la vacancia.
se buscaba retirar el caso de la vacancia, de la interpretación de por qué un presidente puede ser vacado. Eso llevó pues a que también la juventud salga, a ver que había estas movidas dentro del Ministerio de Justicia para afectar la demanda interpuesta por el mismo Vizcarra antes de salir, ¿no? Para saber por qué qué se interpreta por ser para ser vacado, ¿no? Todas estas protestas de jóvenes a las que se sumaron también figuras políticas, entre ellas el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, Verónica Mendoza, y también grupos como el expresidente Ollanta que se sumaron a las protestas, llevaron pues a que varios sí efectivamente critiquen la forma en cómo se estaba manejando el gobierno, cómo se venía gestando esta suerte pues ellos llamaron era un golpe de Estado, pero no en favor de Vizcarra, sino en contra de cómo se estaba cómo se gestó esto, ¿no? Y criticaban de que era una política sucia, una política corrupta, que también estaba detrás, que tenía también detrás a Fuerza Popular, ¿no? Y que fue justamente este momento para que los oyentes brasileños se recuerden, fue en la semana en que se quedó como 3 presidentes en una semana, ¿sí? Exactamente. En esas semanas de noviembre, acabamos octubre con un presidente que era Martín Vizcarra. Él había sucedido a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció a la presidencia por el caso de Odebrecht, porque supuestamente una empresa suya, una consultora, había recibido dinero de ellos y como ya sabía el expresidente Pedro Pablo Kuczynski de que había los votos suficientes para vacarlo, él prefirió renunciar. Entra Martín Vizcarra a finales de noviembre de 2020, era el segundo presidente en ejercer el cargo. Curiosamente, en el momento en que Martín Vizcarra en el 2018 toma el poder, se realizó incluso una asunción del presidencial dentro del Congreso, en donde la primera vicepresidenta de Kuczynski también asumió el poder y fue considerada incluso presidenta. Entonces, fue una cosa muy curiosa, ¿no? Pero en el 2020 teníamos en octubre a Martín Vizcarra presidente. A inicios de noviembre entra Manuel Merino, quien era el presidente del Congreso, ¿no? Y es ahí donde surgen estas protestas. Manuel Merino llega al poder como presidente interino del Congreso, pero debido a las protestas que llegaron a su fulgor el 13 de noviembre, en que mueren dos jóvenes, Inti y Brian, a manos de la violencia que se gestó entre los protestantes y la policía. Los chicos fueron baleados, ¿no? Hay indicios de que sus cuerpos contenían perdigones, balas, y no eran unos disparos que pudieron haberse considerado de alguna forma casuales, eran directos a su cuerpo, ¿no? A sus órganos vitales, ¿no? Esto conllevó a que la mañana siguiente Manuel Merino renuncie al cargo de presidente y llevó a que por al menos un día no tengamos presidente. Eso llevó a que toda la solución que llevó a esa crisis política se dé en el lugar donde se gestó la solución, que era el Congreso. Debido a la crisis política que estaba completamente desbordada, que estaba crítica, era increíblemente tremenda en esa época, se acordó de que los partidos que votaron a favor de la vacancia no participen en la elección para la nueva mesa directiva del Congreso. Por acuerdos políticos se lleva a que Francisco Sagasti presida la mesa directiva debajo de Mirta Vázquez y Luis Rodelalba de Acción Popular, y eso pues por mandato de la Constitución, cuando a falta de presidente ejerce el presidente del Congreso. Entonces, por ese acuerdo llevó pues a que Francisco Sagasti en esa semana ejerza la presidencia de Perú a la fecha, ¿no? Lo cual tampoco ha sido pacífico. Hasta ahora se vienen gestando voces por parte de partidos como como Unión por el Perú, que era del antagonismo que mencioné hace un momento. Incluso desde voces de Alianza por el Progreso, esta semana incluso se dijo de que si el presidente Sagasti no toma acciones para enfrentar la pandemia en la libertad, ellos también buscarán las medidas para, de alguna forma, también vacarlo, ¿no? Entonces, el fantasma de la vacancia y de sacar presidentes en Perú se ha vuelto en esa circunstancia, ¿no? No descartamos que incluso se vuelva a impulsar y podamos de nuevo quizás tener presidentes
al menos 3 por una semana, ¿no? Sí. Ahora, Carlos, una cosa que me llama atención es que, bueno, tuvimos un giro a derecha en Latinoamérica después de 2016 con el golpe en Dilma, Macri Argentina, la derecha en Uruguay, las crisis en Perú, hablando ahí de Sudamérica, después Guaidó en Venezuela, Duque en Colombia. Y me parece que estamos ahí empezando un nuevo giro a la izquierda porque el partido, la Frente Amplia en Uruguay venció las elecciones legislativas. Tenemos los Kirchners nuevamente en Argentina, en Bolivia, muchos partidos de izquierda, progresistas, ganaron las elecciones legislativas también. Y ahora estamos con este escenario en Perú, que me parece que lo que me está hablando es que los dos tienen las manos sucias, los dos personajes, Ujú. pero están en campos distintos, Así ¿no? es. Y al mismo tiempo, por ejemplo, estoy ahorita leyendo la parte internacional de El País en portugués y lo que se habla de las elecciones en Perú es que Perú se aproxima de un giro conservadora en segundo turno de la elección presidencial. Y después ellos siguen. Tanto el profesor radical Pedro Castillo como Keiko Fujimori que se niegan la agenda de igualdad de género o Así el es. casamiento homosexual o el aborto legalizado. O sea, cómo están en campos distintos y al mismo tiempo estos temas, ¿cómo va a ser un Perú después de junio? Eso es muy importante lo que mencionas. Justo va a ser parte de una investigación que estoy preparando para el diario de esta semana, que efectivamente ambos grupos, siendo tanto de izquierda como de derecha, tienen extremos que se unen, ¿no? Ambos, Sí. como bien mencionas, no consideran el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo género. Por un lado, Pedro Castillo es de una izquierda. En el plan de trabajo de Vladimir Cerrón no se desarrolla en absoluto nada sobre temas de derechos igualitarios. Eso para empezar. En declaraciones a la prensa, Vladimir Cerrón también incluso se ha señalado, Vladimir Cerrón, a la figura que menciono siempre, que es dueño del partido, ha señalado que no está a favor de que personas mismos sexo se casen, ni tampoco adopten niños. Este caso de Pedro Castillo es una figura es un personaje católico evangélico. Perdón, es un personaje que claro, es un personaje religioso en el cual pues no considera, ojalá que no se considere lo que mencioné antes, pero es un personaje religioso que cree en el matrimonio entre hombres y mujeres. Él dice que va a respetar las decisiones que tengan los ciudadanos, pero eh, pero no considera pues que sea viable el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Eso es para empezar. Eso ya básicamente trae atrás el debate que se quiere establecer en el país por una comunidad importante de personas LGTBI que existen, ¿no? Pero si eso hablamos de la izquierda, la derecha tampoco lo ha mejorado. En el caso de Keiko Fujimori, en el plan de trabajo de Fuerza Popular, tampoco desarrollan en absoluto el tema de derecho igualitario. No mencionan nada sobre impulsar leyes de igualdad de igualdad de género, reconocimiento de género, perdón, por el cual las personas trans puedan referir su identidad sexual en su documento de identidad. Tampoco menciona nada sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Al contrario, ellos lo que plantean es establecer una figura legal, una figura en la cual pues, los personajes solamente pueden tener derechos patrimoniales, sucesorios, pero no es la figura en sí del matrimonio, ¿no? Que implica más temas, tanto patrimoniales, obligacionales, temas hereditarios y de deberes. Una figura que es básicamente civil. Ellos Sí. tratan de armar una figura, digamos, una versión light de lo que es el derecho, el matrimonio entre personas del mismo género,
Y todo ello con la justificación de que ellos creen en la familia, de que la familia es lo más importante, citan a la Biblia, entre otros. Efectivamente, esos son los puntos que ambos partidos comparten, ambas figuras comparten, y por los cuales no, por un lado, han dicho, en el caso de Pedro Castillo, él ha dicho de que no va a cambiar su plan de trabajo porque dice que las figuras deben mantener lo que proponen en campaña. Keiko Fujimori se ha manifestado, no ha dicho de que va a cambiar su plan de gobierno, no parece haberlo planteado, quizás por campaña y por ganar simpatías de grupos de centro y grupos que están en contra de ella, que suponen que son de grupos progresistas que votaron divididos en las elecciones pasadas, puedan quizás elegir la propuesta si es que alguien de los dos la comparten y son sinceros al decirlas, ¿no? Lamentablemente, como mencionamos, no es pues un tema que ellos consideren siquiera relevantes, ¿no? Y lamentablemente no es algo pues que parezca ser materia inclusive de su interés. A esto hay que llevar además de que el Congreso que se ha formado para los próximos 5 años es un Congreso completamente conservador. La mayoría de integrantes son miembros de Perú Libre, que son del partido de Castillo y Cerrón, que, como te menciono, no tienen ese tema como su prioridad. Le siguen grupos de Renovación Popular, que es de la figura de Rafael López Aliaga, que es un personaje conservador de extrema derecha. Él sí es de extrema derecha y podemos vincularlo incluso con el señor Bolsonaro, que no comparte el tema del matrimonio entre las personas del mismo género. Y le sigue Avanza País, que tampoco comparte esa idea, ¿no? Avanza País es el partido de Hernando de Soto, que por algún momento se considera una figura liberal, sin embargo, sus integrantes son más de un tono conservador, ¿no? No han dado pie a unas, o sea, tienen ideas liberales, pero no son totalmente como tal, ¿no? A veces suenan más por el tema del pensamiento conservador en torno a, por ejemplo, temas del aborto, ¿no? Sí. Y bueno, y le sigue Acción Popular, que Acción Popular es otro grupo que también es conservador, Avanza, Alianza por el Progreso de César Guña también es otro grupo conservador, Fuerza Popular, ni hablar, y los grupos que, digamos, sí se han manifestado a favor, con las justas suman seis congresistas. Entonces no hay una idea de que esos temas de derechos igualitarios y que puedan, pues, generar una idea de comunidad en nuestro país pueda llevarse a cabo en los próximos 5 años, lo cual sí se expresa como una preocupación para estos grupos. Sí, bueno, estamos llegando ya en 40, 50 minutos de charla. Me voy ya a mis últimas preguntas a ti. ¿Cómo que de 18 candidatos llegamos a estos dos? Por supuesto que ya hablamos muchísimo, por supuesto que ya hablamos de esta historia recién ¿cómo de 18 llegamos ahí, y estos dos? No, Bueno, no había otros candidatos más radicales de forma progresista o más alineados con temas más que tradicionalmente en Latinoamérica tenemos, con personajes como José Martín, como, ¿sabes? O sea, que tiene una cuestión de la integración, de todo más. bueno, ahí sí hay que analizar de dónde venimos, ¿no? Ahorita el país sale del caso de las vacunas, de acceso irregular a las vacunas de COVID-19, para el cual tuvo acceso el entonces presidente Martín Vizcarra, las exministras de Salud, Pilar Macetti, Elizabeth Astete, ¿no? Son figuras que, de alguna forma, en el caso de Macetti, que se considera intachable, ¿no? Pero que termina accediendo a vacunas en un momento en que todo el mundo, en un pico de crisis política, de crisis sanitaria, en donde se registran varios muertos. Y a eso el caso Lavajato, ¿no? Que en sí ha afectado mucho la credibilidad de los ciudadanos peruanos en las clases políticas. Lamentablemente, todos nuestros últimos presidentes, desde la época pues, del año 90, han estado en prisión, ¿no? Fujimori, Toledo ahorita estuvo en prisión en Estados Unidos, también por el caso OAS, que vincula el caso Lavajato, pero Pablo Kuczynski estuvo también en prisión, en una detención preliminar, ahorita se encuentra en prisión domiciliaria.
Entonces, y si seguimos sumando, va a estar probablemente Martín Vizcarra, está ahorita parte de un proceso también de corrupción. Alan García, un presidente que se suicidó antes de que sea detenido también por un caso de corrupción, ¿no? Entonces, toda esta idea de excepciones, faltas de cumplimiento de promesas en campaña, todas estas ideas digamos, de búsqueda de excepciones, amarguras y traiciones, ha llevado pues a que lleguemos a estas dos opciones. Lamentablemente no hay figuras, no han llegado figuras que proclamen mayores derechos pues que estarían en boga con lo que es la comunidad internacional, ¿no? Teníamos, sí, ejemplos como el caso, pues, del Victoria Nacional, que era un partido moderado de centro, se ubicaba en el centro, que sí buscaba la integración, respeto de derechos, etc. Igualito ocurrió con el caso del Partido Morado, de Julio Guzmán, otro ex candidato a la presidencia en varias ocasiones, y también a la señora Verónica Mendoza, que también era un partido de izquierda, con ideas progresistas, y que sí promovía temas como el matrimonio igualitario, temas de equidad de género y respeto pues a temas importantes, ¿no? También en el tono progresista. No recibieron muchas votaciones en el caso de Victoria Nacional, tampoco del Partido Morado. Cabe precisar que en el caso de Victoria Nacional de George Forsyth estuvo como principal favorito para ganar las elecciones desde el año pasado, incluso desde que antes de que iniciaran la campaña. Desde hace 2 años, cuando Forsyth entra a la palestra política por ser alcalde, él era el candidato favorito para ganar y tenía un amplio margen. Sin embargo, en las elecciones se desinfló por completo. Julio Guzmán cayó mucho en las encuestas, especialmente en el último periodo, y quedaba Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, sin embargo, es un personaje que subió rápido y ahí quedó, no llegó digamos, a simpatizar a más votantes, no llegó a atraer a personajes de centro o también de derecha, no tenía un discurso más de reformular el Estado, una nueva constitución y otras ideas que no eran muy bien compartidas porque no tenían un desarrollo de un plan económico, digamos, justificado o bien elaborado, más generaba sospechas de lo que podría generar. Se le creó la idea fundada en sí, que la vinculaba con la izquierda de Hugo Chávez, la idea del socialismo del siglo XXI. No lo mencionó, se desligó de campaña, sin embargo tenía integrantes de su partido que sí están a favor de ellos. Y bueno, así hemos llegado a las dos candidaturas, ¿no? En donde pues el pensamiento no va por ahí, parece que pertenecen pues a grupos importantes del país que sí tienen un pensamiento más conservador, de centro, y que quieren un cambio radical y ahora, ¿no? Ahora en las encuestas, Keiko Fujimori está muy por detrás de Pedro Castillo. Ella recibe el 20% de los votos, mientras que Castillo recibiría el 40%. Sí. Incluso cuando si analizas por qué lo votarían por Pedro Castillo, es porque lo consideran una persona que va a generar cambios. Es decir, consideran que el candidato Pedro Castillo es un personaje que, pese a que no ha tenido ningún cargo gubernamental, va a generar cambios, se le ve honesto y no tiene vínculos con la corrupción. Cosa que ocurre por lo contrario por Keiko Fujimori, quien pues tiene todos los indicios de pasado por la condena, ¿no? Sí, sí. Lamentablemente, como mencionas, no hay estos dos grupos y no tienen esas ideas, digamos, que van a la palestra de la comunidad internacional, lamentablemente, y los candidatos, pues que sí lo impulsaron, brillaron un poco al inicio de la campaña, sin embargo, se fueron apagando conforme fueron avanzando los demás grupos, ¿no? Sí. Claramente, Pedro Castillo, nadie vio venir que este grupo creció tanto. Estaban más enfocados todos en la pelea entre Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza siquiera consideró de que podría crecer tanto Pedro Castillo. Y es ahora donde nos encontramos, ¿no? En una situación entre dos extremos de derechas, dos grupos sobre el cual se cree que se retornaría o afectaría el sistema económico, y otro grupo pues que claramente te promete mantener el sistema nacional, el sistema estatal, respetar la Constitución, pero sin embargo
tiene el pasado de corrupción que siempre va a estar detrás, ¿no? Siempre se le va a asociar y muchos no le creen. Sí, comprendí. Bueno, por fin llegamos en política externa. Yo creo que hay dos bloques económicos y políticos que creo que son importantes para Perú, que es la comunidad andina que tiene Bolivia, Colombia y Perú. Tenemos también la Alianza del Pacífico con Chile, con Colombia, México, Perú. ¿Cuáles son las propuestas de los dos? Y también cuáles, ellos en algún momento hablan de Brasil y de las relaciones políticas externas con Brasil. Bueno, el caso de Pedro Castillo, su plan de gobierno en torno a temas de temas internacionales, relaciones internacionales, temas económicos, él busca refundar todo, ¿no? Él cuestiona el sistema internacional debido a que está, digamos, maniatado a Estados Unidos y que le baja la cabeza a Estados Unidos. Él plantea incluso, no considera las organizaciones internacionales que mencionas, al contrario, él solamente se enfoca en criticar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema de justicia, el sistema de justicia latinoamericano, ¿no? Que inicia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y termina en la Corte Interamericana. La OEA, la Organización de los Estados Americanos. No, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Ah, sí. También cuestiona a la OEA. Señala de que eso también es una organización que está por los intereses de Estados Unidos, más no por los de las comunidades afectadas, ¿no? Entonces, Pedro Castillo sí quiere estar en contra de todo el panorama internacional, de todo lo pactado, de tratados internacionales de derechos humanos, entre otros, ¿no? Keiko Fujimori tampoco menciona específicamente temas de la comunidad andina, ni tampoco los acuerdos regionales de todo este bloque, ¿no? De Caribe, Latinoamérica. Al contrario, ella realiza un plan de trabajo más o menos genérico, ¿no? En que menciona que vamos a impulsar acuerdos internacionales, vamos a mantener lo destacado que ha sido nuestra Cancillería en temas de nuestras relaciones internacionales, entre otros. En caso de ella no se puede hablar mucho de Brasil, ¿no? Tampoco. No, es más, ella, y justo con el tema de Brasil, que lo asocias con justicia, ella dice que va a respetar lo que dicta la justicia, pero bueno, no muchos parecen creerle. Hay gente que sí le cree, entre ellos Mario Vargas Llosa, que era un gran crítico de la familia Fujimori. Ahora él y su hijo están impulsando la campaña a favor de Keiko Fujimori, lo cual muchos no le han creído, muchos parecen no pegar como debería, y más lo vinculan a un tema no de ideología, sino más de clases, ¿no? Que buscan mantener sus beneficios políticos, ¿no? Y económicos. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. ¿Puedes decir si yo no hizo alguna pregunta importante sobre este tema? Queda libre para hablar, pero quiero decir muchas gracias por aceptar mi invitación de este proceso, de este proyecto que está haciendo, ¿sí? No, al contrario, gracias a ti, Nelson, por invitarme. Si pudiera agregar un tema, pues siempre estén atentos a lo que ocurre en nuestro país. En temas políticos es muy inesperado lo que viene pasando. Lamentablemente parece que la ciudadanía sí busca cambios, pero no están muy conformes con quienes lo plantean en estas elecciones, ¿no? No saben si el cambio vendrá de la izquierda o de la derecha y temen cualquier situación que pueda ocurrir, ¿no? Esperemos que las clases dirigenciales y políticas vean que efectivamente hay un clamor social que debe ser atendido, que son de los más pobres, y esperemos pues que quien sea el elegido, quien sea que bajo términos democráticos sea elegido, busque quizás ayudar y dejar estas ideas sin pues afectar todo lo que se ha avanzado, ¿no? Sí. Bueno, por todo, entonces, muchas gracias. Nuestra charla de hoy fue con Carlos Viguria, periodista de Perú 21, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, com maestria em periodismo. Muito obrigado pela conversa de hoje. Conversamos com o jornalista do Peru 21 Notícias, Carlos Viguria, também advogado pela PUC do Peru e mestre em jornalismo. Muitas gracias, Carlos. Obrigado.